Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Y bueno, vamos a entrar a estudiar la Palabra del Señor. Hemos estado contestando preguntas los días miércoles y dice la pregunta, ya que estamos con vida, gracias a Dios, y en el plan que ponemos a cuentas y en el plan de ponernos a cuentas con todos, mi Señor me mostraba este verso, dice la pregunta, ¿verdad? Esther 1:16, que dice: y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes, a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. ¿Quiénes son esos príncipes y pueblos del que habla este verso? Y poniéndome yo en el lugar de la reina Vasti, yo personalmente, y como pueblo y parte de la novia de Cristo, que también he ofendido a Dios el Padre, ¿a quién más hemos ofendido de acuerdo a este verso? Y otra pregunta que está muy similar a esta, dice: ¿qué representan los 7 días del banquete de Vasti? Los 7 príncipes de Persia, 7 eunucos y 7 doncellas escogidas para Esther, ¿qué relación tienen con el reino de Dios? El 7 representa el número de la perfección de Dios, pero ¿cómo se aplica a la iglesia? Bueno, hemos estado viendo a través de este libro hermoso, que espero que usted ya lo haya leído varias veces, ¿verdad? Es un libro que no es solamente por escribirlo, ¿verdad? Porque es un libro que contiene un mensaje que solamente el espiritual va a poder entenderlo. ¿Por qué? Porque no habla directamente de Dios, habla de los judíos, habla del reino de Medo-Persa. Usted sabe que fue un imperio muy poderoso, ¿verdad? 2 imperios que se fusionaron, se hicieron uno, Medo-Persa, los medos y los persas. Y a través de este libro, donde se habla la historia de una mujer que se rebeló contra la autoridad del rey, ¿verdad? Siendo reina se rebeló contra la orden del rey, ¿verdad? Y Dios de alguna manera pues quiso plasmar lo que a través de la Biblia se describe, ¿verdad? Tal vez así muy ligeramente se describe en otros pasajes bíblicos, pero a través de esto podemos ver realmente el por qué vivimos en el mundo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Por qué hay tantas religiones, por qué hay tanta rebelión contra Dios, ¿verdad? Todo está aquí en este libro, del libro de Esther, ¿verdad? Y sobre todo sobresale ahí el número 7, ¿verdad? El número 7 que representa el número completo de la perfección, ¿verdad? O sea, cuando Dios se manifiesta en su plenitud, se manifiesta en el número 7, ¿verdad? O sea, usted sabe que hay números que representan a ciertas características, ¿verdad? Y el 7, usted lo va a ver que es muy importante en lo que concierne siempre a Dios, ¿verdad? Ahora, las preguntas que aquí me hacen es: ¿quiénes son esos príncipes? ¿Quiénes son esas doncellas que acompañaban a Esther?
Por ejemplo, aquí en el capítulo 1, para que veamos, porque venimos a estudiar la Biblia, es un estudio bíblico, ¿verdad? Así que es para que usted no solamente escuche, sino para que usted, si puede tomar notas y de ahí seguir estudiando más, ahondar más, para poder entender realmente el mensaje, ¿verdad? Dice aquí en el capítulo 1, verso 10, dice que al séptimo día, ahí aparece el 7 otra vez, ¿verdad? O sea, en el día completo, ¿verdad? Cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó, y ahí menciona a 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero. Entonces el rey tenía, cuando se habla la palabra eunuco, debemos de entender la palabra eunuco, porque la palabra eunuco generalmente quiere decir una persona que lo castraron, o sea, le quitaron los testículos, ¿verdad? Tengo que hablarlo así claro, ¿verdad? Pero para que entendamos, ¿verdad? No es nada morboso, ¿verdad? Pero usted sabe que los reyes tenían sus harems, tenían sus esposas, tenían sus concubinas, y habían varones que servían en esos lugares. Entonces el rey, para asegurarse, ¿verdad?, que no les saliera por ahí alguien conquistando, enamorando a una de sus esposas, de sus concubinas, entonces lo castraban, ¿verdad? Le quitaban los testículos para que de esa manera pues se le quitara primeramente ese impulso sexual, ¿verdad? Y definitivamente no poder tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, esa es una forma en que la Biblia habla de eunucos, ¿verdad? Pero también habían personas que se le llamaban eunucos en el sentido de que atendían y servían, aunque tal vez no precisamente fueran castrados, ¿verdad?, sino eran personas que asistían al rey, ¿verdad?, o a los gobernantes, pero en su mayoría sí eran personas castradas, ¿verdad? Ahora, eso también lo hacían no solamente con el fin de no meterse con las mujeres, sino para domesticarlo, se podría decir, ¿verdad? De alguna manera quitarle su testosterona que los hacía sentirse gallitos en el gallinero donde había un gallo nada más que tenía que ser el rey, ¿verdad? Entonces les quitaban ese potencial, ¿verdad? Y los vuelven sumisos, ¿verdad? Los vuelven una persona pues sin esa fiereza, ¿verdad?, ese machismo que todo hombre tiene, ¿verdad?, que todo hombre tiene. Entonces era una protección que el rey hacía para la gente que lo rodeaba a ellos. Y aquí habla de 7 que le servían. Por supuesto que nosotros cuando vemos esto debemos de entender que no era que solo esos 7 atendían al rey, sino ahí habla de 7 que eran los encargados de todo lo que el rey necesitaba. O sea, tenemos que entender eso, ¿verdad?, porque a veces nuestra mente se limita y dice, es que solo 7 personas atendían al rey. No. Esos 7 eunucos eran los encargados de cubrir todas las necesidades del rey, ¿verdad? Por ejemplo, vamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6,
Vamos a leer el verso 1 para entenderlo, ¿verdad? Porque, bueno, como tenemos tiempo, ¿verdad? Y hoy no hay prisa, ¿verdad? Es feriado, ¿verdad? Ya empezamos el feriado, ¿verdad? Entonces dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Los judíos helenistas eran aquellos judíos que habían sido ya formados en la cultura griega, ¿verdad? O sea, no eran, bueno, eran judíos 100%, pero de alguna manera influidos por la cultura griega, ¿verdad? Entonces, que venían de otros países y estaban ahí. Dice, contra los judíos nativos, ¿verdad? Dice, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ahora fíjese bien, dice, escójanse 7 hombres. 7 hombres, ¿para qué? Para que se encarguen de cubrir las necesidades de la congregación. Ahora, escogen a estos hombres en el verso 5, dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y ahí da los 7 nombres, ¿verdad? A los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Aquí hay algo muy interesante que fíjese que a veces no le damos mucha importancia, pero aunque no es parte del tema, pero ya que estamos tocando esto, dice que ellos pusieron sus manos sobre ellos, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante porque a veces se malinterpreta el poner manos, ¿verdad? Cuando habla la Biblia de imponer manos o poner manos, no está hablando, hermano, el acto de que alguien te ponga la mano en tu cuerpo, ¿verdad? Y a veces se malinterpreta eso, ¿verdad? Sino aquí, cuando se habla de poner manos es porque se le está dando autoridad, se le está delegando una responsabilidad, ¿verdad? Por eso Pablo le dice al apóstol a Timoteo, le dice, no impongas de ligero las manos sobre cualquiera. O sea, no delegues responsabilidades, no des autoridad a cualquiera, porque si no hace bien el trabajo, si no está capacitado, si no está preparado y fracasa, a ti te lo van a cobrar. Eso es lo que quiere decir realmente imponer las manos, ¿verdad? Entonces no es que no me ponga las manos, porque usted no tiene autoridad para poner las manos, no, ¿verdad? Cuando alguien va a orar por uno, ¿verdad? No es lo mismo que a usted le pongan las manos cuando van a orar por usted, a que le estén poniendo las manos para darle autoridad de algo. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, esto es importante entenderlo. Dice que al hacer esto, verso 7 dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, vemos aquí que se nombran 7 personas para ese trabajo. Pero ¿será que ellos eran los que hacían el trabajo? No. Ellos fueron los responsables de administrar el trabajo y debajo de ellos habían personas que hacían el trabajo, ¿verdad? Como equipo, ¿verdad? Entonces debemos de ver esto, que no eran solo 7 que trabajaban. Aquí no eran solo aquí no eran los 7 los que cocinaban y servían a las mesas y atendían. No. Ellos tenían su equipo, ellos tenían sus discípulos que
coordinadamente trabajaban para hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, lo mismo, regresando a Esther, regresando al libro de Esther, vemos que el rey tenía 7 eunucos a su servicio. Pero eso no quiere decir que eran solo 7 que lo atendían. O sea, no, ¿verdad? No eran esos 7 los que cocinaban y les preparaban el vino. No. Ellos tenían su equipo, pero ellos eran los supervisores, ¿verdad? Ellos eran los responsables a quien se dirigía el rey cuando necesitaba algo, ¿verdad? No iba con el cocinero a decirle, hazme una hamburguesa, ¿verdad? No, se dirigía al eunuco, y el eunuco, bueno, es más, el rey ni siquiera pedía, ¿verdad? Porque estos eunucos estaban preparados para saber cuáles eran las necesidades del rey y suplir todas las necesidades del rey, ¿verdad? Entonces, vemos que estos estaban al servicio del rey, pero luego en el capítulo 1 de Esther, verso 13, capítulo 1, verso 13 de Esther, dice que el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. Y dice, y estaban junto a él, y empieza a decir ahí, ¿verdad? ¿Estaba quién? Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán. ¿Cuántos eran? 7. Pero estos no son los mismos 7 que le servían al rey, ¿verdad? Sino al contrario, estos eran hombres que el rey buscaba para pedir consejo, ¿verdad? Para que le dijeran al rey cómo eran las leyes del reino. Mire cómo el rey se sujetaba a las leyes del reino, ¿verdad? Entonces, esto es importante saber. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran entonces los que administraban y gobernaban el reino? No era el rey directamente, sino él delegaba. Él delegaba. Y por eso dice aquí la Biblia, hermano, que habían príncipes, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 3 dice, en el año 3 de su reinado ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Entonces ahí vemos otro número, ¿verdad? ¿Y cuántas provincias eran? ¿Verdad? ¿Cuántas provincias tenía el rey? Dice en el verso 1, aconteció en los días del rey de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, mire, hasta el África, desde el Asia hasta el África. Gobernaba, dice, sobre 127 provincias. Sobre 127 provincias. Entonces, ¿cuántos gobernadores de provincias había? 127. Entonces vemos que es una cadena, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero que veamos esta noche, para que usted, hermano, entienda a qué reino usted pertenece, ¿verdad? Y que tenemos que caminar en ese reino entendidos de que hay autoridades sobre autoridades, sobre autoridades, sobre autoridades. La Biblia dice, sobre un alto hay otro más alto, ¿verdad? Entonces, en el reino de Dios, todo se mueve bajo autoridad, ¿verdad? Y Dios le ha dado
a sus creaciones autoridades para que ellos gobiernen sobre su pueblo, ¿verdad? Y que tomen decisiones de parte de Dios, ¿verdad? Porque esas personas conocen las leyes, ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, en el verso 13, capítulo 1, verso 13, dice que el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. Mire qué tremendo. Entonces, por eso es importante, hermano, que nosotros conozcamos las leyes de Dios. Y Dios ha puesto en esta tierra personas para que ellos expliquen las leyes de Dios. El problema de hoy en día es que muchos de esas personas que se ponen a explicar la ley de Dios, Dios no los ha puesto. Y algunas personas que Dios las ha puesto no se han preparado para cumplir con esa misión. Y entonces, en lugar de exponer las leyes de Dios, exponen sus leyes, exponen lo que ellos piensan, lo que ellos creen, ¿verdad? Y ese es el fracaso de hoy en día de muchos ministros. Y en aquel día le van a dar cuentas a Dios de cosas que enseñaron a otros, de cosas que predicaron y que no venían de parte de Dios, sino venían de parte de la religión, del humanismo, del pensamiento humano, de los sentimientos humanos. Y ese es el fracaso de muchas iglesias hoy en día, donde no se predica la palabra de Dios, no se predica la Biblia, ¿verdad? Se predica lo que la gente siente, lo que la gente le gusta oír o que la gente se sienta bien, ¿verdad? Entonces, yo no quiero estar en los zapatos de esos que el Señor los va a señalar y le va a decir, ¿por qué predicaste algo que yo no enseñé? ¿Por qué enseñaste algo que no estaba en mi palabra? Entonces, fíjese que hay un congreso, se puede decir, ¿verdad? Que está ahí para que se establezcan las leyes de Dios. Y por eso, hermano, si Dios lo está llamando a usted a ser un ministro de Dios, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Pero no solo la letra, sino el espíritu de la letra. Porque solo la letra mata, pero el espíritu va a dar vida, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer el espíritu y necesitamos conocer la letra, las dos cosas, ¿verdad? El espíritu de la letra y la letra. Entonces, dice que estos, en el verso 14, dice que estos que también estaban ahí, dice que eran los, tenían entrada, ahí lo dice en el verso 14, tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. O sea, tenía una posición muy, muy importante, ¿verdad? Y entonces dice, conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti? Por no haber obedecido al mandato del rey Asuero transmitido por los eunucos. Entonces, fíjese que en esas reuniones se ejecutan juicios. Se ejecutan juicios. Ahora, hay un salmo, vamos al Salmo 82. Y yo espero, hermano, esta noche que usted se goce con esta palabra, porque estamos hablando
acerca de lo que nos espera, acerca de dónde nos movemos, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que dice el Salmo 82, verso 1. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de ¿quién? De los jueces. Ahora, esa palabra jueces, aquí la pusieron como jueces, pero esa palabra dice que Dios juzga en medio de los dioses. De los dioses. Hemos hablado la diferencia entre un Dios y un ser divino, que no es lo mismo, ¿verdad? Y ahí es donde muchos se perturban al oír esas palabras, ¿verdad? Porque Jesús habló, citando este salmo, en sus tiempos y le dijo a algunas personas de aquel tiempo, le dijo, ustedes son dioses, ¿verdad? Se estaba refiriendo a este salmo, ¿verdad? Entonces, ¿hay criaturas que son dioses? Sí. Tenemos que entender eso. Ahora, hay criaturas que son dioses, pero no son divinos. Es la diferencia. No sé si usted puede ver la diferencia, ¿verdad? Divino ya habla de esa majestad, de ese ser único, ¿verdad? Pero él comparte su título, él comparte su naturaleza con su creación, ¿verdad? Y vemos que así como en el tiempo del rey Asuero, él se reunía con sus consejeros, ¿verdad? Y les pedía consejo. Pero ¿de qué les pedía consejo? No de lo que ellos sabían en el sentido de que habían descubierto, habían analizado o pensaban, no. Les pedía consejo de acuerdo a las leyes que se habían establecido. Ahora, ¿quién había establecido esas leyes? El rey. Entonces, ¿consejo de qué les pedía? De lo que el rey mismo había establecido. Esto es importante entenderlo, hermano. Espero que lo entendamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, aún al ser humano, le ha dado autoridad para él decretar, para él hablar, para él establecer leyes, pero no leyes de él, sino las leyes que ya están establecidas en su pacto, en su palabra. Entonces, cuando el rey pidió consejo, ¿qué consejo pidió? No lo que opinaban en el sentido que le gustaría a su consejero que se hiciera, no. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que yo he establecido como rey? Recuérdenme. Entonces, cuando habla aquí en Salmo 82, dice que Dios ocupa su lugar en medio de la congregación. Él juzga en medio de los dioses. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. Pero, dice, no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Mire qué lindo es nuestro Padre Celestial, hermano.
Ajá. Que nos da autoridad. Miren, nos da autoridad. Si nosotros entendiéramos eso, hermanos, dejaríamos todo lo de esta tierra. Todo lo de esta tierra. Así como cuando habla en el Evangelio de Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y ahí hay unas parábolas muy lindas. Y dice en el 14, perdón, en el capítulo 13, verso 14, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder. Mire, hubo un hombre que iba caminando y a saber qué estaba buscando. Pero de repente en lo que él busca algo, descubre un tesoro. Ahora, ¿qué hace este hombre? Dice que viene y lo vuelve a esconder otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, ¿por qué compró aquel campo? Por el tesoro. Ahora, ¿cuánto le costó ese campo? ¿Cuánto le costó ese campo? ¿Ah? ¿Cuánto le costó ese campo? Todo lo que tenía. Cuando tú llegues a descubrir, hermano, el tesoro del Evangelio, vas a dar todo. ¿Por qué a nosotros nos cuesta soltar algunas cositas de este mundo? ¿Por qué a nosotros todavía nos gustan ciertos pecados? Porque no hemos entendido todavía el tesoro que hay en el Evangelio. Ahora, sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue, ¿y qué? Y vendió todo lo que tenía. Y la compró. Aleluya. Mire, este hombre conocía de perlas. Y compraba perlas y compraba y las vendía, compraba perlas. Pero de repente encontró una perla y dijo, oh, no hay otra como esta. Así hemos andado nosotros, hermano, comprando y vendiendo perlas, ¿verdad? Hasta que se nos revela lo que es el Evangelio. Y decimos, wow, esta perla, ¿cuánto cuesta? ¿Y qué le dijeron? Todo lo que tienes. Y sacó su bolsita de perlas. ¿Y qué hizo? Las cambió. Usted anda con sus bolsitas de perlas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Anda haciendo negocios y que esto aquí en la tierra y en esta tierra y aquí. Pero cuando llega a descubrir el Evangelio, cuando el Evangelio se le llega a revelar, usted dice, eso es basura. Eso es basura. Y se va a cumplir en usted lo que dice la palabra del Señor en Filipenses. Por eso Filipenses, la carta a Filipenses, hermano, es una carta muy hermosa, muy hermosa. Capítulo 3, verso 7.
Tal vez ahora sí va a poder entender un poquito lo que el apóstol Pablo decía. Pero todo lo que para mí era ganancia. Póngase a pensar un momento, ¿qué ha ganado usted en este mundo? ¿Ha ganado algo en este mundo? ¿Hay algo que usted ha ganado en este mundo? ¿Hay algo que cuando digo ganado es que tenga valor para usted? ¿Qué es lo que tiene valor para usted? Podría hacer algunas preguntas. Por ejemplo, su salud. ¿Para cuántos es valiosa nuestra salud? ¿Ah? ¿O no la valoriza usted? ¿Ah? Si usted no valoriza su salud, usted está en serios problemas. ¿Ah? No ha entendido realmente, no ha estado enfermo. ¿Ah? Pero la salud es fundamental. ¿Ah? ¿Qué más ha ganado usted en esta vida? Tal vez alguno dirá, pues yo tengo mi carro, yo tengo una casa, yo tengo un matrimonio, yo tengo hijos. Dice, eso es lo que he ganado. Mire, son sus perlitas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Todo lo que para mí era ganancia. ¿Usted cree que Pablo no se hubiera sentido bien casándose? ¿O teniendo hijos, teniendo una familia? Claro que sí. Pero ¿qué dijo? Eso para mí lo estimo ahora. Mire, lo que antes para él era una ganancia, ahora ¿cómo lo ve? Pérdida. Me hace perder mi tiempo. Me hace perder aquello que yo necesito mi tiempo para usarlo para servir a Dios. Mire, todo lo contrario. Por eso al que ha entendido el Evangelio lo van a ver raro. ¿Por qué? Porque el hombre natural va a ir detrás de todo esto. Casarse, tener familia, tener un negocio, tener una empresa, tener carro, tener casa, tener un título, un nombre. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Eso para mí es basura. Eso para mí es basura. ¿Por qué? Porque encontró la perla. Porque encontró el tesoro. Ahora, la gente no te va a entender. La gente no entendía por qué Pablo, cuando le dice, mira, si vas a Jerusalén, te van a amarrar, te van a meter a la cárcel, te van a azotar, te va a ir mal. Huye. No vayas a Jerusalén. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Tengo que ir a Jerusalén. ¿Pero vas a perder tu libertad? No, voy a ganar. ¿Te van a meter a la cárcel? Ganancia. ¿Te van a azotar? Ganancia. ¿Por qué? Porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Mire, eso no lo entiende la gente natural. Por eso no espere, hermano, que sus amigos, que su familia lo comprendan a usted. Como hablábamos hace unos días, ¿qué le decían los reyes al apóstol Pablo? Pablo, te has vuelto loco. Las muchas letras te han vuelto loco. ¿Y qué decía Pablo? No estoy loco, estoy cuerdo. ¿Por qué? Porque al dejar esto, oiga bien, sigamos leyendo el verso 8, Filipenses 3:8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista
del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mire, esas palabras, el hombre natural no las comprende. Estás loco. Por eso el Evangelio dice que es locura. Pero locura ¿para quién? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan es sabiduría de Dios. Aleluya. Ahora, ok, pierdes. Verso 10 dice, y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él, ¿en qué? En su muerte. Ahora, yo le pregunto, todos esos hombres y mujeres que han alcanzado el éxito, han alcanzado la fama, han alcanzado las riquezas, que vivieron hace 1000 años, ¿qué tienen ahora? ¿Ah? ¿De qué les sirvió? Entonces, ¿quiénes son los tontos? ¿Quiénes son los ignorantes? Porque uno debe de buscar lo que no va a perecer, lo que no va a desaparecer. Eso es lo que tenemos que buscar. Usted sabe que por eso la diferencia entre un hombre pobre y una persona millonaria es que el pobre solo piensa en el momento y el millonario piensa en el futuro. A un millonario, hermano, o una persona que va a camino a ser millonario, no lo va a ver con ropa de marca, no lo va a ver con los tenis de última moda, no lo va a ver con el carro último modelo. ¿Por qué? Porque él no está viviendo para el presente, él está viviendo para el futuro. Ahora, el pobre, usted lo va a ver con carro nuevo, usted lo va a ver con casa nueva, con la ropa más fina, pero viene endeudado. ¿Sí o no? Y está amarrado ahí a la pobreza. Porque ni siquiera está pagando las deudas, está pagando los intereses de las deudas. El que va camino a millonario, hermano, el que va camino a millonario no está pagando intereses. O sea, si no tiene para comprarlo en efectivo, no lo compra. En cambio, el pobre, aunque tenga que prestar, lo tengo que tener. Está pensando en el presente nada más. El millonario piensa hacia el futuro. Entonces, ¿quiénes van a ser los millonarios en la eternidad? Los que van a disfrutar de esta vida vienen endeudados con Dios. Vienen endeudados con el pecado. Bien amarrados, esclavizados, o aquellos que están trabajando para la eternidad. Aunque ahorita no disfruten, aunque ahorita pierdan, aunque ahorita se abstengan de muchas cosas. Entonces,
Regresemos aquí al Salmo 82. Mire, ya se me fue el tiempo. Verso 5. Dice, estos no saben, no entienden, caminan en tinieblas. Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Mire la posición que Dios le ha dado a usted. Aleluya. ¿O no se la ha dado? Sí, esa es la posición que Dios le ha dado a usted. Dioses, hijos del Altísimo. No divino, no se crea la divina garza. Divino no. Pero le ha dado, mire, ¿le ha dado autoridad o no le ha dado autoridad? ¿Le ha dado sabiduría o no le ha dado sabiduría? Sí. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y dice, y aunque yo dije que sois dioses y sois hijos del Dios Altísimo, sin embargo, como hombres, moriréis y caeréis como unos de los príncipes. Entonces, qué triste, hermano. Qué triste. Teniendo esa posición elevada, esa posición gloriosa, pudiendo alcanzar eso en la eternidad, vamos a morir como hombres. Bien amarrados a las cosas de esta tierra, encadenados. Hay cadenas en tu vida de pecado. ¿Por qué? No deberían de haberlas. Si la palabra de Dios del Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿por qué todavía tiene usted vicios? ¿Por qué usted todavía camina en un caminar de pecado? No usted, el que está al lado suyo. Mira el que está al lado suyo. ¿Sí? O el que está atrás de usted, él es. Si el Señor ha dicho que usted es Dios y que es hijo del Altísimo, ¿será que usted va a morir como un hombre común, como un hombre normal? Yo no quiero morir como un hombre normal, hermano. Yo no quiero vivir en esta tierra como un hombre común. Pero si no busco la libertad que Cristo me vino a dar, así voy a morir. Buscando, descendencia para que mi apellido no se muera. ¿Qué importa el apellido? Mire, hay hombres que han venido a esta tierra y se les recuerda. Usted va, por ejemplo, a la ciudad de Washington. ¿Por qué Washington se llama así? ¿Por qué Washington se llama así? Por ese hombre, ¿verdad? Que peleó por las libertades de Estados Unidos para independizarse de Inglaterra. Y aparecen los billetes. Y usted vaya a Washington y va a ver una torre así grandota
Y dicen, ese es el monumento a Washington. Mire, ya pasaron más de 200 años. Y todavía se habla de ese hombre. ¿Y usted cree que él sabe eso? ¿Usted cree que él está disfrutando eso? ¿Ah? ¿Estará disfrutando él eso? Diciendo, ay, se acuerdan de mí todavía. Me mencionan allá. Esas son perlitas. ¿No cree que ya es tiempo de cambiar sus perlitas por la perla de gran precio? ¿No cree que vale ya la pena, hermano, vender todo lo que tiene? Estoy hablando figurativamente. No lo voy a tomar así literalmente, ¿verdad? No vaya usted a decir, mire, ya ahora me volví homeless. Me volví a... No. No, sáquelo de su corazón. Si lo tiene, téngalo, disfrútelo. Pero y si un día ya no lo tiene, no llore. Dije, Señor, gracias porque me libertaste de esa esclavitud. Si algún día se queda viudo, no llore, diga gracias, Señor. Porque No. Sí, llore un poquito, llore un poquito. Espero que me esté dando a entender. Espero que me esté dando a entender. Pero si hay necesidad de dejar algo por obedecer a Dios, que no te duela. Si Dios te pide algo, dáselo con gozo, con gratitud. Dios te pide tu tiempo, entrégaselo. ¿No te habrá pedido tiempo para que vengas a cuidar la puerta y no has venido? Es por poner un ejemplo nada más. Nada más para que veas tantas cosas que Dios nos ha pedido y nosotros decimos, es que es mi perlita, Señor. Es que si tuvieras cuánto me costó esta mi perlita. Pero cuando tú llegas a descubrir tu posición en Dios, regresando a Esther, capítulo 1, verso 13 dice, y el rey dijo a sus sabios que conocían los tiempos. ¿Conoces tú los tiempos que estamos viviendo? ¿Podrás tú dar el consejo apropiado de parte de Dios a las personas que necesitan oír la voz de Dios, que necesitan ser guiadas en la voluntad de Dios? ¿Tendrás tú esa voz? ¿Te has preparado o te estás preparando? Vamos a seguir hablando de esto, que esto es importante. Estamos viviendo tiempos de consumación del reino de Dios. ¿Cómo estaba viviendo el rey? ¿Cómo estaba viviendo el reino en aquel momento? Momento de crisis, ¿verdad que sí? Porque la reina se había rebelado contra el rey. Y ahora todas las mujeres se estaban rebelando contra sus esposos. Y había un cisma, un caos. ¿Y qué fue lo que vino a acentuar el reino, a asentar otra vez el reino? El consejo de la ley que el rey había dado. ¿Qué es lo que ha sucedido en tu vida? Hay cismas, hay problemas, hay caos en tu vida. ¿Qué necesitas hacer?
que la palabra de Dios se establezca otra vez en tu vida. Ajá. Este mundo no se va a arreglar, hermano. Este mundo no se va a arreglar. Al contrario. Cuando oiga que cada vez está peor la humanidad, alégrese. Porque el hombre no tiene la solución. Pero ya Dios dio la solución. Ya Dios dio a su Hijo, Jesucristo, como el único medio de salvación. Y ahora está trabajando individualmente. No espere que Dios arregle el mundo. No. Dios está trabajando vidas ahora. Es el tiempo de arreglar vidas. Y después de que haya juntado a su congregación, entonces va a venir a arreglar este mundo. Pero no hay gobernante que arregle este mundo. No hay gobernante. Y deja de estar hablando mal de los gobernantes. Sí. Porque cada gobernante, hermano, va a actuar de acuerdo a como cree que es lo mejor que debe de hacer. Y no va a traer solución general. Va a ayudar a unos y va a afectar a otros. Pero eso no nos afecta a nosotros, en el sentido de cumplir con el llamado y el propósito para el cual venimos a este mundo. Usted no le va a poder echar la culpa a ningún gobernante. Si es que por culpa de fulano de tal yo no pude hacer la voluntad de Dios. No. Usted vino a este lugar a prepararse, prepárese. ¿Cuánto tiempo usted va a estar en este lugar? No sé. Pero que el día que ya no esté aquí con nosotros es porque ya usted fue enviado a hacer la obra de Dios. De eso sí preocúpese. Entonces esté tranquilo. Esté tranquilo. Como Pedro cuando le dijeron, mira Pedro, mañana te vamos a matar. Y lo metieron a la cárcel, lo encadenaron, le pusieron 2 guardias a la par que se durmiera con él, le pusieron guardia afuera. Dijeron, mañana te matamos. ¿Y qué hizo Pedro esa noche? Se puso a dormir bien profundo, hermano. Mire, tuvo que llegar el ángel, hermano, a despertarlo. Mire, si usted hubiera estado en el lugar de Pedro, ¿qué hubiera estado haciendo? ¿Lo hubiera tenido que despertar el ángel? No, hubiera estado bien despierto. ¿Sí o no? Pero Pedro, mire, ya había cerrado la Biblia, pero es que vale la pena vale la pena esto, hermano. Vamos al libro de los Hechos. Porque para que leamos la palabra del Señor, hermano. Así usted tiene que leer hoy estos días que va a estar libre, ¿verdad? Capítulo 12 del libro de los Hechos. Verso 5 dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Y he aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Por qué estaba durmiendo Pedro tranquilo? Porque el Señor le había dicho: cuando eras joven ibas a donde querías, pero cuando seas viejo vas a ir a donde tú no quieras ir. Y Pedro dijo: Herodes dice que me va a matar, pero yo no estoy viejo todavía, así que no me puedo morir. Confiado en las promesas de Dios. Mire, hay gente atemorizada y miedosa, y es que ¿qué va a pasar? Y esto que... No te preocupes de estar apoyado en la palabra de Dios. Aquí, si usted está a sus pies sobre la roca, vengan las tempestades que vengan. Ajá. Vengan los problemas que vengan. Pero eso sí, apártese del pecado. Apártese del pecado. Ya no peque. Ya no peque. Póngase de pie. Damos gracias a Dios. Vamos a seguir estudiando la palabra, viendo, conociendo el cielo, hermano, conociendo el gobierno de Dios. Pero no solo para saberlo, sino para someternos a su reino. Que tú vengas a decirle al Señor: Señor, aquí estoy para hacer, oh Dios, tu voluntad. Yo no quiero morir como hombre, como un hombre común. El Señor ha hablado de ti. El Señor te ha dado un nombre nuevo. El Señor te ha hecho parte de una nación santa. El Señor te sacó de las tinieblas para que habites en su luz admirable. Ríndete al Señor, hermano. Ríndele tus perlas al Señor. Busca la perla de gran valor. Vende todo lo que tienes para obtener el tesoro. Tu preciosa y dulce unción venga y repose sobre mí. Tu preciosa y dulce unción venga y repose sobre mí. Aquí estoy dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir tu preciosa y dulce unción que has preparado para mí. Aquí estoy dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir
Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.